Bienvenidos, estamos en Abrazos de Esperanza, tu programa donde encontrarás la mano que te quiere ayudar a recorrer el camino de regreso hacia la vida. Todo lo que escuches aquí está hecho por madres y padres que sus hijos han partido. Y lo hacemos porque sabemos lo que se siente vivir sin ellos y estamos seguros que ayudándonos unos a otros encontraremos el camino de regreso hacia la paz y la esperanza. Hola, nuevamente estamos en Abrazos de Esperanza, se les da la bienvenida con el corazón lleno de cariño. En esta ocasión vamos a tener el programa número 14 y es un programa que sabemos que les va a ser útil. Vamos a entrar a hablar de aquellas gentes que se han encontrado en la religión. Luego de un conflicto grande, porque su hijo ha partido, sus hijos se han encontrado. Pero antes de meternos más ahí, hoy nos vamos a presentar, estamos desde México y desde Costa Rica. Iniciamos con los compañeros de México. Rosario. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos. Los abrazamos a la distancia. Soy Rosario, soy mamá de Dorian y los saludo desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Nico, papá de Dorian, desde Ciudad de México. Un saludo para todos. Abrazos de esperanza. Desde acá, desde Costa Rica, Emma. Hola a todos, soy Emma Valerín. Los abrazo desde Costa Rica. Yo soy madre de 3 hijos. Mi hijo mayor, Dorian, y mis 2 hijos que partieron a la casa de su Padre Celestial. José Pablo, de 12 semanas de gestación, y Angélica, que le faltaban solo 10 días para nacer. En el 2015 y luego en el 2016 ocurrieron esas partidas de mis hijos a la casa de su Padre Celestial. Bienvenida, Emma. Muchas gracias. Para quienes nos han seguido, ya conocen a Rosario, a Nico y a mí, Manrique. Soy papá de Manrique y Lena. Lena es nuestra niña grande y Manri se nos fue hace algunos años. Y en el esfuerzo de depositar el amor en algo lindo, bello, que se lo pueda regalar a mi hijo y a los de ustedes, estamos haciendo esto. Y estoy seguro que ustedes también. Como les decía, hoy vamos a hablar, me encontré en la religión. Y invitamos a Emma porque sabemos que ella se encontró ahí. Quizá nosotros, y antes de empezar a grabar, ya estábamos hablando que hemos sido más flexibles. O quizá nos hemos encontrado en otro algo que no tiene nombre religión. Pero nos hemos encontrado a través del amor. Y digo nosotros, digo Nicolás, digo Rosario y digo y hablo en mi nombre. Yo hoy quisiera escuchar a Emma decirnos, ¿y el conflicto cómo empezó? Bueno, el conflicto empezó porque, yo soy mamá de mi hijo Dorian, fui mamá muy joven, fui mamá soltera, luego llego y me caso, conozco a mi esposo, me caso, y en el matrimonio nosotros empezamos a anhelar tener un hijo en común. Y yo empiezo, en ese momento, una relación personal con Dios. Yo lo llamo así, ¿verdad? No me gusta como encasillarlo en una religión como tal. Profeso la religión evangélica, pero de lo que yo les quiero hablar no es de religiones, porque lo comentábamos antes, Dios no habita en templos, Él habita en los corazones. Y yo empecé a conocerlo a Él hace 10 años. Entonces, en ese proceso de conocer al Señor, yo anhelo tener un hijo. Y yo durante 5 años empiezo a orar al Señor por ese hijo, ¿verdad? Anhelarlo con todo mi corazón, a veces hasta clamar por él, llorar y decirle, Señor, yo quiero volver a ser mamá y quiero tener un hijo con mi esposo. Y yo siempre le pedí al Señor una niña. Yo nunca, en mis oraciones siempre le anhelaba y le decía, Señor, yo quiero una hija. Yo ya tenía un varón, entonces yo quería ser mamá de una niña. Y en ese proceso de relación con Dios, durante 5 años yo le pido al Señor eso. Pero claro, conforme va pasando el reloj biológico, ¿verdad? Me voy haciendo más grande. Uno dice, ya se empieza a desesperar, ¿verdad? Y tal vez hoy yo quiero hablar porque en el caso de ustedes perdieron hijos grandes. En mi caso yo perdí 2 hijos en el vientre. Y la realidad que yo he vivido es la realidad de 1 de 4 mujeres en mi país. Entonces hay muchas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado. Y a mí me ha tocado vivir esta experiencia de vida porque yo sí hoy, después de 3 años de haber perdido a Angélica, que fue mi dolor más grande, porque José Pablo yo lo pierdo a las 12 semanas de gestación, después de 7 años de matrimonio y después de orar 5 años por un hijo. Y cuando yo lo pierdo empieza el conflicto, que es ahí donde me preguntó Manrique. ¿Por qué? Porque yo ya era tan feliz cuando escuché la noticia o vi la noticia de que lo esperábamos a él,
que yo decía, Dios mío, ya Dios hizo esto, ¿verdad? O sea, ya el Señor me dio lo que yo pedí. Y cuando lo pierdo a él a las 12 semanas, yo me enojo con Dios. Y yo digo, ¿por qué entonces permitió que yo quedara embarazada? ¿Por qué mi hijo se fue? Porque yo no voy a... Ahora yo me acuerdo que yo le decía al Señor, porque yo le hablo, ¿verdad? Entonces yo parezco como media loca, ¿verdad? En ese sentido, porque yo le hablo así. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿ahora cuánto tiempo más tengo que esperar? 5 años. Porque yo ya había esperado 5 años. Eso me suena más un reclamo. Claro que sí. Estaba muy furiosa. Y yo le decía, ¿por qué me tengo que esperar 5 años más? Ahora, voy a hablar por mí. Y creo que tal vez pueda hablar por algunos que tal vez están escuchando. Y es que nosotros le ponemos tiempo a Dios. Yo le estaba poniendo 5 años más a él para volver yo a quedar embarazada de esa hija que él me había prometido. Porque les tengo que contar que a mi Dios, un día iba yo en el carro manejando y me dijo el nombre de Angélica. Mi hija se llama Angélica. Y yo escuché una voz de hombre decirme Angélica. Y en ese momento yo sentí en mi corazón que ese era el nombre de la hija que él me iba a dar. Luego voy yo a Google y busco qué significa Angélica y resulta que Angélica significa enviada de Dios. Entonces yo dije, ya sí. Entonces yo dije, yo sí, él me va a dar esa hija, ¿verdad? Entonces estoy hablando de años antes de quedar embarazada de José Pablo. Entonces en mi corazón esa esperanza de ser madre se alimentaba y se alimentaba y se alimentaba. Cuando yo pierdo a José Pablo, él llega y se me cae la fe. O sea, se me cae la promesa. O sea, yo dije, Señor, entonces, ¿ahora qué? Y me enojo con Dios. Entonces dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de tener mi relación con Él y me enojé por 4 meses, ¿verdad? 4 meses enojada de que nadie me hable de Dios. Y recuerdo que un día Dios me llama por un sueño. Entonces Dios en un sueño me dice que tengo que volver a la iglesia. Y yo lloraba, porque yo no quería volver como una chiquita, ¿verdad? Yo lloraba. Y me acuerdo que ese día yo iba a la iglesia los viernes y ese día empiezo yo a planchar mi ropa, ¿verdad? En la noche. Y yo lloraba planchando, porque yo no quería ir. Y entonces y yo decía, Señor, pero es que yo no quiero ir, yo estoy lleno. Así le hablaba. Pero algo que he aprendido también en mi proceso de duelo y en mi proceso espiritual es a ser obediente. Entonces yo me fui para la iglesia. Entonces me fui y me quedé afuera de la iglesia como 15 minutos ahí en el carro llorando porque no quería entrar. Y yo dije, bueno, si tú me dices que vinieras porque tú me vas a hablar. Entonces yo entré. Y ese día Dios me habló a través de una persona. Y esa mujer me dio un testimonio de vida que era mi testimonio. Era lo que a mí me estaba pasando. Y era lo que me iba a pasar después, que yo no sabía que me iba a pasar después. Porque ella me hablaba de la muerte de un bebé gestacional y me hablaba de otro hijo ya más crecido. Entonces yo salí de ahí y yo dije, bueno, y yo entendí ese día, porque ella me lo dijo muy claro. Ella me dijo, Dios quiere que aún en medio del dolor le sigamos alabando. Entonces yo entendí claro ese día el mensaje y yo me reincorporé a la iglesia. Entonces yo volví a la iglesia, volví a orar y volví otra vez a tener mi relación con Él. Al mes de haberme incorporado, un día salgo de la iglesia, vengo manejando y otra vez me agarra la loquera que siempre me da y empiezo a hablar con Dios. Y le digo al Señor, Señor, yo sé que si es tu voluntad que yo sea madre, yo no voy a esperar 5 años, porque tú lo puedes hacer así. Y yo ¿cómo se dice? Le chasqueé los dedos. Uh-huh. Y le dije, yo sé que yo puedo quedar embarazada así, si es tu voluntad. Y yo solté mi maternidad y se la entregué a Dios. Un mes después, estaba embarazada de Angélica. Se habían pasado solo 5 meses desde que yo había perdido a mi hijo. No eran 5 años, eran 5 meses nada más. Cuando yo vi el positivo de Angélica y salí del baño y estaba mi esposo en el cuarto acostado, era una mezcla de felicidad y miedo, ¿verdad? Y yo le dije, gordo, es ella. O sea, yo dije, es ella. Ella viene, Dios nos va a dar a Angélica. Y yo soy muy llorona. Entonces, cuando yo vi otra vez a Dios actuando en mi vida, yo decía, no, esto es demasiado. O sea, ¿por qué? Porque yo había empezado a conocer, o yo ya conocía en ese momento, un Dios de poder, un Dios sobrenatural. Y yo soy del criterio de que usted tiene el Dios que usted quiera tener. O sea, yo tengo un Dios de poder y un Dios de sobrenatural. Y he visto cosas y me han pasado cosas que para muchas personas podrá ser muy loco, pero para mí es Dios. Entonces, cuando llega Dios y me da esa prueba de que yo estoy embarazada otra vez y que viene Angélica, bueno, ustedes no saben, era la felicidad, era el temor, era el miedo de volverla a perder, porque ¿qué nos pasa a las que hemos perdido bebés de pocas semanas de gestación? Que cuando volvemos a quedar embarazadas o tenemos miedo de volver a quedar embarazadas y no queremos, o cuando quedamos embarazadas tenemos miedo a perder ese hijo. Entonces yo tuve mucho miedo hasta la semana 12, que fue cuando perdí al otro bebé, pero seguí teniendo temor. Entonces yo recuerdo que un día, ¿verdad? Vuelvo yo a hablar con Dios y le digo yo, Señor, yo necesito tener paz y necesito que me confirmes de que todo va a estar bien. Ese día en la noche yo soñé con Angélica por primera vez.
y vi una bebé que me la entregaban como cuando la acabas de parir, que están envueltitas con un gorro rosado. O sea, Dios me estaba confirmando que era mi hija, era Angélica. Entonces empecé a tener paz en mi embarazo. Y yo les puedo decir que el embarazo de Angélica son los 9 meses más maravillosos de mi vida. O sea, yo nunca me sentí tan feliz, tan plena, tan realizada. Yo recuerdo que antes de quedar embarazada yo le decía al Señor, Señor, si yo tengo que pasar 9 meses en una tina vomitando, tú sabes que yo lo hago feliz y feliz. O sea, yo vomito en 9 meses con tal de quedar embarazada, ¿verdad? Y no, ese embarazo fue súper lindo. Ella era súper bueno, era inquietísima, pero yo solo dormía y comía. O sea, fue un embarazo divino y fue muy feliz. Yo con ella disfruté todo, yo disfrutaba cada segundo. Y otra cosa que me pasó en mi proceso, que tiene que ver con Dios y Angélica, era de que yo, cuando quedo embarazada de ella, todos los días a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo me levantaba a orar. Entonces yo me levantaba a orar. Y conforme iba creciendo mi estómago, yo siempre me levantaba y yo le hablaba a mi bebé. Entonces, como yo sabía que era ella, yo la llamaba por el nombre. Mi esposo me regañaba porque me decía que no sabíamos si era niño o niña, pero yo sí sabía que era ella, entonces yo le hablaba por el nombre. Entonces lloraba y le leía la Biblia. Entonces yo me sentaba en la sala y me ponía la mano en el estómago, en el vientre, y le decía, Angélica, amor, hoy vamos a leer la palabra del Señor. Porque mi otro hijo, yo lo empecé a acercar a tener una relación con Dios hasta los 10 años. Pero con ella en específico, yo decía, ella va a nacer conociendo del Señor, lo va a amar, o sea, yo me imaginaba toda esa parte en ella, ¿verdad? Entonces yo desde chiquitita le leía la palabra, entonces le decía, amor, hoy vamos a leer tal versículo. Y siempre le leía el Salmo 139, donde habla de cómo Dios nos formó, y oraba por ella. Entonces yo la empezaba a bendecir, y le decía, mi amor, tú vienes con la gracia y el favor de Dios. Y yo siempre ahora vacilo porque yo digo que yo la ministré demasiado, ¿verdad? Entonces se fue directa. pero ella venía así, y yo les puedo decir que la gente que me conoce, la gente que me vio embarazada, puede confirmar eso. Y yo veo mis fotos de embarazada y hay una luz en mí en esos momentos, que esa luz la estoy tal vez empezando a recuperar, pero jamás se va a comparar, porque yo siempre digo que yo siempre me sentí llena del amor de Dios. Ella era eso, el amor de Dios en mí. Entonces, espiritualmente, estábamos tan unidas y estábamos tan unidas a Dios durante nuestro embarazo, que recuerdo que cuando me tocó hacer el baby shower, yo quería hacer todo, los detalles, ¿verdad? Como la mamá más controladora de todas, cuando ella nazca, ella vea que la mamá hizo esto, hizo lo otro, taca, que ella vea todo el amor que yo le tengo en los detalles que van a estar en ese día. Y yo decidí que todo fuera de ángeles. Y le hicimos unas alas hermosas, como se llama Angélica, ¿verdad? Unas alas hermosas con plumas, donde está la mesa de dulces. Pero había otro sector que era un arco iris, que era donde nos tomábamos la foto. ¿Por qué un arco iris? Porque Angélica siempre representó la promesa de Dios para mi vida. Ella era la promesa. Dios me había prometido una hija y me la estaba dando. Cuando ella muere, ¿verdad? Todo mi embarazo bien, ¿verdad? Yo no sé. Sigo, es que yo hablo mucho. Y le digo a Manrique que yo hablo demasiado. Ya estoy contando la historia directo. Cuando yo tengo el baby shower, feliz, todo bien. Es que te quiero ver caer, eso es... ¿me quieres? Yo estoy cantando todo con fe, quiere llegar al momento crítico. Cuando yo tenía en esa edad, cuando quedo embarazada, 39 años. Yo había sido cesárea con mi hijo, que en ese momento tenía 18 años, y para mucha gente era locura que yo quedara embarazada. O sea, me decían, ¿cómo se me ocurría volver a empezar, verdad? Ya teniendo un hijo que salía del colegio y todo. Y ellos no sabían el anhelo que había en mi corazón tan grande por esa hija, de todos nosotros. Yo recuerdo que cuando yo me casé, Derian todas las navidades nos pedía un hermano para Navidad. Ese era el regalo que él pedía. Y yo me imagino que él oró muchas veces por su hermana. Y sé que sí lo hizo. Y sé el anhelo y el amor que tenía mi esposo por mis hijos. Entonces, para nosotros volver a ser papás, aunque fuéramos viejos, ¿verdad? Lo que la sociedad llama viejos. Okay. Era toda una locura, era toda una aventura. Era esa cosa tan hermosa que queríamos experimentar. Entonces, como yo ya no tenía edad como para ponerme de valiente a pujar, ¿verdad? Porque ahí eran 18 años después. Entonces mi esposo ya había hasta pagado la clínica para que me hicieran una cesárea. Y yo llevé siempre mi control. Cada mes íbamos a verla. Y estaba perfectamente sana, perfectamente linda, todo el embarazo perfecto. Y habíamos decidido nosotros, ¿verdad? Hablando del papá y de mí, escoger la fecha de nacimiento. Ella iba a nacer en el mes de diciembre. Entonces habíamos escogido el 19 de diciembre, que era la fecha en que nacía mi sobrina, que la amo demasiado, como una hija también. Y queríamos que naciera el mismo día. Entonces programamos la cesárea para ese día, 19 de diciembre a las 8:30 de la mañana.
iba a nacer Angélica. ¿Y cuándo te cambió de nuevo la vida? Y resulta que esa era la fecha que nosotros habíamos destinado que ella iba a nacer, pero Dios había destinado otra cosa para nosotros. La vida nos cambió el 9 de diciembre de ese año, 10 días antes de que ella naciera. Y tristemente, el día que mi esposo cumplía años. Ok, déjamelo ahí. Ya vamos a seguir. Me gustaría incorporar a los compañeros de México y un poquito hablar. Bueno, ¿y ustedes algún conflicto parecido, más grande, igual? ¿Cómo están? Sí, definitivamente cuando sucede esta pérdida tan grande, se tambalea todo. Yo creo que de las principales es la fe. Definitivamente es un golpe tan fuerte, un impacto que no te imaginas, y el corazón está tan dolido y quieres encontrar un culpable, y si tienes alguna creencia, pues obviamente volteas hacia Dios, ¿no? Y reclamas. En nuestro caso, bueno, por lo menos en el mío, yo creo que Dios estuvo presente en mí desde el momento en que nací, ¿no? Obviamente, pero Dorian fue un niño muy elegido, muy especial, eh, y en su nombre lo dice todo. Se llama Dorian Emanuel. Dorian significa regalo de Dios, y Emanuel, Dios está con nosotros, ¿no? Y yo creo que desde ahí Dorian estaba destinado a tener esa fe tan grande que él tenía. Yo cuando elegí el nombre de Dorian no sabía el significado. Yo desde que estaba en la secundaria leí el retrato de Dorian Gray, y yo dije, yo cuando tenga un hijo le voy a poner Dorian. Ok. Cuando Dorian nace y le pongo Dorian, investigué qué significaba y me llevé la sorpresa que significa regalo de Dios. Dorian, nosotros crecimos en una tradición católica, en una religión católica, aunque no la profesamos, debo de confesarlo al 100%, pero pues obviamente hicimos todo lo que la iglesia marca, y Dorian fue bautizado, fue confirmado y hizo su primera comunión, pero Dios quiso que él lo conociera más de cerca, y Dorian estudió en un colegio religioso. Era un niño con tanta fe, pero de verdad con tanta fe, que todo el mundo se sorprendía. Incluso mi familia, mis hermanas me decían, por favor, sácalo de ahí, porque va a querer ser sacerdote. Y yo decía, bueno, y no importa, pero él era feliz. Él decía, era, él todos los días rezaba el Angelus, eh, todos los días rezábamos el rosario, y luego de repente, pues la verdad es que yo no tenía tanta fe, entonces le decía, pues vámonos acostados y leemos el rosario. Y pues obviamente nos quedábamos dormidos, y al día siguiente le preguntaban, y él decía, no lo rezamos. Le dije, claro que sí lo rezamos. No, nos quedamos en el quinto misterio porque tú quieres estar acostada y no te rezamos bien. Eso no se debe de hacer así. Entonces, de verdad era increíblemente, y todos los viernes en la misa, y los niños de más edad, pues eran los que ayudaban al padre en el servicio, y un día el profesor de moral le dijo, tú tienes madera de acólito, entonces me vas a ayudar en la misa, y vas a ayudar al sacerdote, y él era el más feliz porque lo eligieran aún sin tener la edad para poder hacerlo. Entonces estaba súper nervioso, y todo lo que se relacionaba con Dios era algo para él muy bonito, él lo disfrutaba muchísimo. Cuando sucede, fue algo muy, muy curioso, porque aquí en México pues somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe, y por tradición, por costumbre, lo que quieran, algunas personas acostumbrábamos, a mí, bueno, de niña nos acostumbraron a de repente, no siempre, pero ocasionalmente íbamos caminando a la Basílica de Guadalupe de cierta distancia. Y nosotros lo hicimos con Dorian, y Dorian pues iba el más feliz porque iba en patines, iba en bicicleta, y los papás caminando, ¿no? Entonces, bueno, pues llegábamos, y era el más feliz. El día le dieron un mal diagnóstico, entonces el medicamento que le ponían, pues no, obviamente no le hacía efecto, y ese día estábamos esperando para ir al doctor, y yo le dije, pídele a la Virgen de Guadalupe y después la vamos a visitar y nos vamos a ir caminando. Sí, y el día siguiente Dorian murió. Entonces, para mí fue un impacto muy fuerte, y yo decía, es que no es posible, o sea, él tenía muchísima fe, ¿cómo puede ser que no? Y yo veo una imagen de la Virgen y decía, ¿por qué? O sea, tú haces muchos milagros, ¿y ahora qué pasó? Y bueno, pues ahí se rompió esa parte de
no de creencia, pero sí estaba como molesta con la Virgen. Y teníamos una imagen que nos habían regalado desde que nos casamos y la olvidé. En donde vivíamos se acostumbraba el 12 de diciembre a sacar todas las imágenes, cantar las mañanitas y, en fin, hacerle su fiesta a la Virgen. Y desde ahí, no, se olvidó. El cuadro estuvo ahí, pero nunca yo no volví a tener este acercamiento. Pero fue algo muy curioso que descubrí muchos años después. Por azares del destino, por una compañera de Renacer, me invita a su casa y me dijo, me van a llevar la imagen de la Virgen de la Paz. Quiere decir, y dije, es que no la conozco, pero vamos. Y es es una imagen hermosa de una Virgen. Entonces, bueno, pues para no hacer el cuento tan largo, esa Virgen me acompañó durante todo el tiempo y hasta la fecha. A donde yo me paraba, si yo iba en el camión y volteaba, había una imagen de la Virgen. Si yo iba y me ponía en un puesto de pulseras, había una imagen de la Virgen. Si iba a un consultorio médico, había una imagen de la Virgen. Si a donde yo me parara, había una imagen de la Virgen, increíblemente, porque yo no la conocía. Después de mucho tiempo entendí que dijo la Virgen, para los que somos católicos, es una sola, y dijo la Virgen de Guadalupe, ¿no me quieres ver en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues ahí te voy con la Virgen de la Paz. Y yo me sentí tan acompañada, tan cobijada, tan querida, que la verdad para mí fue mágico. Y, y empecé a sentir a Dios más cerquita de mí, después de un tiempo, claro, porque no fue fácil. Hay, como dice Emma, una reconciliación, pero desde el corazón. Yo la sentí más fuerte todavía. Yo les puedo decir que, y lo sé, porque de verdad lo sé, que el que ha estado conmigo, el que me protege, el que siempre está a mi lado, es Jesucristo. De verdad, lo siento, lo veo, lo palpo, lo veo siempre conmigo. Y entonces, eso, eso es la prueba y la muestra de que Dorian era un ser de luz que me vino a confirmar esa parte de fe que a lo mejor no estaba tan fuerte en mí en un principio, porque como les decía, no es que fuera ni una católica muy, muy devota ni de estar en la iglesia tan seguido, pero ahora yo sé que esa fe, creo que la religión que yo ahora profeso es el amor de Dios, el amor de lo que creo, y se empezaron a hacer presentes en mi vida los ángeles. También los ángeles forman una parte muy importante en este proceso de sanación que yo tengo y creo. Y yo creo que en lo que creamos es esto, esa fuerza interior que sale desde dentro y te dice, aquí estoy, no estás solo, no estás sola. Yo te estoy cargando, te estoy abrazando, te estoy cobijando desde el amor. Yo sé que hay muchas creencias y las corrientes son diferentes, pero la base de todo es el amor. No creo que les quiero comentar también que para nosotros en esa búsqueda incansable, pues la verdad es que, como dicen, Dios no está en un templo, está en nuestro corazón, pero somos muy abiertos a asistir a una iglesia evangélica, a un templo budista, porque respetamos, porque yo no voy a cambiar mi creencia, eh, que la base es católica, porque Dorian me lo confirmó y me lo reafirmó. No sería congruente si yo cambiara, pero sí creo en muchas cosas. Y Dorian se llama Dorian Emanuel Villegas Alfaro. Y en la religión, en la filosofía hindú, en el Bhagavad Gita, viene que los devas son seres de luz y son seres maestros ascendidos en lo que ellos creen. Y Deva son las iniciales de Dorian Emanuel Villegas Alfaro. Una vez más confirmo que, que la esencia de Dorian era el amor. Y creo que con eso me quedo. Y de verdad, ahora que se los comento, mi corazón está tan alegre, se me enchina la piel, de verdad, de recordar tantas cosas que yo he vivido personalmente y que a mí esa reconciliación llegó mucho más fuerte. Ahora yo creo que, como decía antes, a lo mejor era creyente light, pero ahora soy súper creyente, pero tampoco lo ando. Es algo tan personal, algo tan bonito que lo guardo para mí. Ahorita creo que lo estoy abriendo mi corazón, pero yo sé que Dios, que su Hijo, que está todo el tiempo conmigo, de verdad, Jesucristo vive en mí,
se ha reafirmado y confirmado, y yo se lo agradezco infinitamente a Dorian, porque a través de su amor me ha demostrado esa fe que a lo mejor yo no conocía. Gracias. Ok. Ahorita recordando un poco, viene a mi mente que estando en el día de la funeraria, mis hermanas son cristianas y muchas amigas de ellas estaban haciendo oración pidiendo para que Dorian saliera bien. Mi mamá es católica y de pronto al día siguiente Dorian se va. Entonces me acerco a mi mamá y me dice, es que hijo, Dios no existe. Digo, ¿por qué, mamá? Dice, porque yo le pedí tanto que sanara a mi hijo y de pronto no sucede nada, se van. Dice, entonces eso significa que Dios no existe. Y yo creo que realmente desde ahí se empieza uno a conflictuar un poco, pero al final son como sentimientos encontrados porque aún aunque se rompieron mi fe, mis creencias, yo recuerdo que el primer año diario pasaba a un templo católico, pues a veces a reclamar a Dios, porque decía, ¿por qué un niño? ¿Por qué Dorian, 11 años, te lo llevas, no? Entonces ahí fue como que mi refugio, porque aún aunque mi fe estaba derrumbada, me refugiaba ahí. Entonces yo diario, antes de ir al trabajo, pasaba, oraba, pedía, pero siempre mi deseo era, quiero alcanzar la paz, quiero tener, quiero que el tiempo pase rápido para estar bien. Curiosamente, ahorita que decía Emma del Espíritu Santo, un día estando ahí en la iglesia, me sentía tan desesperado que empiezo a pedir al Espíritu Santo, ven a mí, que en ese momento sentí como si una energía entrara desde arriba de mi cabeza en todo mi cuerpo y me estremecí, ¿no? Y ahí entendí que realmente era eso, era el amor de Dios, que en ese momento llenaba mi ser, llenaba mi cuerpo. Y entonces, a partir de ahí decido continuar viviéndolo de otra manera, ¿no? O sea, sí existe una transformación, sí existe el sentirlo de otra manera, porque al final me quedo con que Dorian realmente fue un ser de luz que llevó nuestras vidas, nos las vino a transformar con su partida, y hoy continuamos. Por más que hicimos intentos, ya Rosario ya no se pudo embarazar, pero hoy lo entendemos. ¿Por qué? Las cosas, o sea, porque Dios no se equivoca. Al tener más hijos, quizás hoy no estaríamos ni siquiera aquí con ustedes. Tu vida cambia, tu vida da otro giro. No, hoy damos parte de nuestra vida, la mitad la dedicamos a ayudar, a seguir dando un testimonio de fe, de esperanza, y parte de nuestra vida es la de nosotros, que para mí a veces pareciera que el tiempo retrocedió porque siempre andábamos juntos de novios y hoy andamos igual. Entonces, así brevemente es como mi experiencia. Sí, yo escucho y uno se conmueve, es muy lindo. Yo tengo que decir que Manri está muy reflejado en esa historia. Manri era un chico muy curioso. Él fue monaguillo, pero fue para ir a ver detrás, a ver qué era lo que sucedía. Y después nos contaba, mamá, vieras que ahí había tal cosa y el señor se puso tal otra y hizo tal otra. Era muy vacilón, él era muy lindo. Yo quiero contarles que, bueno, todos hemos tenido un algo ahí, ¿verdad? Ya lo conté, creo, en uno de los programas, pero lo tengo que repetir. 3 días antes de que Manri va a tener su accidente, que yo le voy a estar acompañando ese día y que él se va ese mismo instante, yo siento el llamado y en aquel entonces yo solo creía que Dios estaba en una iglesia. Fui a una iglesia, no sabía qué estaba haciendo ahí, yo solo estaba respondiendo un llamado. Entraba a las iglesias y lo único que me fijaba era en las telarañas y cosas de ese tipo, porque eso era lo que yo hacía. Me arrodillé en el medio de la iglesia y algo dentro de mí dijo esto: bueno, Dios santo, de hoy en adelante estoy en tus manos. Mi vida te pertenece y aquí estoy para decirte eso. Yo dije aquello 3 o 4 veces y fue como haber firmado, porque me puso a haber firmado 3 o 4 veces un contrato, ¿verdad? Bueno, eso fue 3 días antes de la muerte de Manri.
Y cuando íbamos en el vehículo siguiendo el transporte donde llevaban el cuerpo ya sin vida de Manry, yo empiezo en el conflicto. Yo empiezo a decirle, yo no te ofrecí la vida de Manry, te ofrecí mi vida. Y bueno, sí, fue grande el conflicto, muy, muy grande. Pero me encontré, era Manry, Dios y yo. Punto. Nadie más. Previo a la muerte de Manry, yo sí estaba bastante, digamos, cerca de la Virgen. Me parece que me pusieron en otro departamento. Y bueno, yo tengo que decir, me reflejo mucho en lo que dice Chayito. Dios, lo siento, está vivo con él. Y eso es lo que siento. Pero eso, para sentirlo, abrazarlo, aceptarlo, fue un enorme conflicto. Y bueno, a Emma le pusimos un punto y aparte, ¿verdad? Bueno, y Emma, ¿cómo estuvo el conflicto? En el momento en que ese 9 de diciembre, ella deja de moverse, mi esposo estaba trabajando, mi mamá ya estaba en mi casa porque me estaba cuidando, porque ya eran los últimos días, ¿verdad? Ya con aquella gran barrigota. Ella deja de moverse y yo me empiezo a preocupar. Llamo a mi ginecólogo, le digo que ella no se mueve y me dice el que me coma un chocolate porque seguramente es que ya no cabe, ¿verdad? Ya no hay espacio, que ya están los días, que seguro yo estoy ansiosa. Pero yo hasta ahí me como el chocolate, me como 2 chocolates y ella no se mueve. Yo les puedo asegurar que en ese momento yo no tenía miedo ni pensaba que ella estuviera pasándole algo. No. O sea, mi fe era tan grande en Dios que yo no podía concebir en mi mente que a ella le estuviera pasando algo. Sin embargo, como a las 5 de la tarde, vuelvo a llamar al ginecólogo otra vez y le digo, yo necesito que usted me revise. Y él quedaba al frente del hospital de Heredia, que fue donde me atendieron. Y yo me fui con mi mamá, recuerdo. Le dije a mi esposo, le llamé y le dije, la bebé no se mueve, voy para el doctor para que me revise. Y véngase, ¿verdad? Eso fue todo lo último que yo hablé con él y después de ahí yo no le volví a contestar el teléfono. Cuando yo llego al consultorio, me siento en la sala de espera y en ese momento yo empiezo a tener miedo y empiezo a llorar. Y en ese momento yo como que caigo en la realidad de lo que puede estar pasando. Y me acuerdo que mi mamá me decía, no, Emi, tranquila, confiamos en Dios, todo va a salir bien, no hay ningún problema. O sea, entramos en negación, ¿verdad? Todo va a salir bien. Cuando el doctor me pasa y me empieza a hacer el ultrasonido, y yo le veo la cara de él desencajada, ¿verdad? Y yo creo que todos los que hemos perdido un hijo jamás vamos a olvidar la frase de aquel que nos dio la noticia. Yo la tengo grabada en mi mente y seguro me acompañará porque él me dijo, Emma, no hay forma bonita de decirle esto. Ella está muerta. Así. En ese momento, yo sentí que el corazón, literal, alguien entró, lo agarró y se lo llevó. Yo empecé a llorar, a gritar, desesperada. Y ahí entró mi conflicto, ¿verdad? Con Dios. Porque yo empecé a reclamarle ahí a gritos. Yo le gritaba y le decía, ¿pero por qué me haces esto otra vez? Porque yo ya había perdido un hijo. ¿Por qué me dejaste llegar hasta aquí? No puede ser que esto me esté pasando a mí, no me puedes estar haciendo esto. Y a mí me han pasado muchas cosas sobrenaturales porque yo digo, usted tiene el Dios que usted cree que tiene. Yo tengo un Dios sobrenatural. Entonces me pasan cosas como después de Angélica. Quiero dejar claro que todo esto me ha pasado después de Angélica. Nunca me pasó antes. Entonces en ese momento donde yo estoy gritando, yo estoy desesperada y yo le estoy reclamando a él, yo veo a Jesús en la cruz. Lo veo como del torso para arriba, donde está crucificado, y veo donde Jesús le dice a Dios que por qué lo abandonó. En el momento que uno tiene el impacto, uno queda como bloqueado, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que yo vi y que hasta mucho tiempo después yo entendí lo que Dios me mostró. En ese momento yo yo vi eso y yo seguí en lo mío, o sea, yo seguí en que ella está muerta, en que qué va a pasar. El doctor me dice que me tengo que ir al hospital, que le dice a mi mamá, llévesela porque la bebé está muerta, hay que sacar la bebé, que la internen. Entonces yo me voy al hospital, llego ahí y desde que yo cruzo emergencias, yo hoy les puedo decir que Dios empezó a actuar a la par mía. O sea, Dios estaba ahí, el Espíritu Santo estaba conmigo. Cuando yo entro, imagínense, yo solo lloraba como si fuera un río, ¿verdad? Y el muchacho que le toma a uno la presión y todo eso me dice, muchacha, ¿pero qué le pasa? Y le digo yo, mi bebé está muerta. Y me dice, usted no puede estar aquí. Y él de una vez me pasó a un consultorio. Y llegaron los doctores donde yo estaba y empecé a ver la mano de Dios porque me dicen los doctores, hay que internarla. Y le digo yo no me voy a internar, ¿verdad? Yo en negación, yo no me voy a internar. Mi esposo viene de camino, mi familia viene de camino y yo les tengo que dar la noticia. ¿Por qué? Porque cuando me pasó lo de José Pablo, yo estaba sola.
no dejaron a mi esposo subir conmigo a hacer el ultrasonido y cuando me dieron la noticia de que el bebé estaba muerto, yo recibí el impacto sola. Otra vez volví a recibir el impacto sola y yo necesitaba que mi esposo supiera por mí, no por nadie más, de que mi bebé estaba muerta. Yo necesitaba decirle a mi hijo que su hermana estaba muerta, mi familia. El primero que llegó, recuerdo que fue mi hijo. Y cuando él llegó, recuerdo que yo le digo, la bebé está muerta. Recuerdo que él llega y Derian había desarrollado con el Señor también una relación personal. Entonces recuerdo que él me tocó el vientre y él oraba. Él estaba orando por su hermana y él me decía, ma, recuerde que el Dios que usted y yo tenemos, así, levanta muertos. Así me lo dijo. Y yo le veía la desesperación de él y me dice, usted no crea que ella está muerta. Cuando usted la tenga, ella va a llorar. Así me dijo. Y yo lo abrazaba y le decía, no, papá, ella está muerta. Y me acuerdo que en ese momento él se enojó y empezó como a golpear las paredes. Y yo le decía, papá, tranquilo, porque estamos en un consultorio. Y ahí empieza, digamos, el conflicto de mi hijo también con Dios y el conflicto mío. Pero ya Dios empieza, yo digo que con el impacto, Dios siempre en esas horas, Dios hace como un bloqueo de tu mente. Yo digo que es como una forma, un mecanismo para que uno no le dé algo, ¿verdad? Para que uno no se muera con ellos. Bendita negación. Y después viene la negación, ¿verdad? Esto no me está pasando a mí, no puede ser, o sea, ella no puede estar muerta. Llega mi esposo, él me ve, él con solo verme ya él sabía, y nos abrazamos a llorar como bebés. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Él lo dejan entrar conmigo a internarme. Y cuando yo llego, yo no había hecho un curso de preparación del parto porque yo iba a hacer cesárea. O sea, yo ni siquiera sabía cómo respirar, ¿verdad? Empezando por ahí. Y yo empecé a tener labor de parto durante la noche y a tener contracciones. Y yo les puedo decir que era la paz de Dios conmigo. O sea, Dios no sé, Dios me protegió, me bloqueó. Yo no sé qué hizo conmigo, pero yo recuerdo que cuando venían las contracciones, que son durísimas, yo cada vez que me venía una contracción, yo traía la palabra de Dios. Y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y venía la contracción. Cada vez que me dolía, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así me la tiré toda la noche y toda la madrugada. Y yo les puedo asegurar, porque no miento, que mi nivel de dolor era de 100, 50. O sea, yo no sentía aquel dolor que se debería haber sentido. Cuando llega la mañana, el doctor había firmado una nota, porque el doctor que me atiende trabajaba ahí, para que a mí me hicieran una cesárea porque la bebé estaba muerta. Sin embargo, yo estaba en un hospital público. Y al final los que deciden son los doctores que están ahí. Me llegaron a ver de última. Vieron a todas las embarazadas, vieron a todos y a mí me dejaron de última. Cuando llega la doctora a la par mía me dice, mamá, usted tiene que intentar parir esta bebé porque y le decía yo, pero ¿cómo la voy a parir si ella está muerta? O sea, yo no podía razonar porque mi dolor y mi sufrimiento era tan grande que yo no podía ni siquiera coordinar. Y me decía, vea mamá, si usted no la intenta parir muerta, cuando usted la vuelva a ver o cuando usted la vea por primera vez, la va a ver en una cajita porque así se la vamos a entregar. Así, con esta frialdad, ¿puedo decirlo? Esta realidad. O esta realidad, ella me habló. Entonces yo vuelvo a ver a mi esposo y le digo, gordo, yo no la voy a poder parir. Pero el no poder parirla era no solo porque físicamente no la podía parir, sino porque yo no estaba preparada para parir una hija muerta. Yo tenía tanto miedo de parirla muerta que yo no quería hacerlo. Entonces me acuerdo que a la par nuestra había una pareja que había pasado por lo mismo y había parido una bebé muerta. Estaban ahí ellos. Y mi esposo me dice, negra, usted sí puede. Inténtelo, usted sí puede. Entonces yo me acuerdo que le dije, está bien, Dios nos va a ayudar a traerla. Vamos. Me alistan, me llevan a la sala de operaciones. Se viste él también, se pone al lado mío. Yo intento parir a Angélica, hago el primer pujonazo, ¿verdad? Y no puedo. O sea, es que parir un hijo muerto, el dolor es indescriptible. Ellos no ayudan, obviamente. Entonces yo recuerdo que cuando yo hice el primer intento, otra vez, Dios pone otra vez en mi mente la palabra. Y le digo yo al Señor, ¿verdad? Porque como a mí me gusta hablar con Él, le digo, Señor, necesito las fuerzas del búfalo para que ella nazca, para que me ayudes, dame la fuerza del búfalo. Y yo parí a Angélica en 2 pujonazos más, nada más. Y fue rapidísimo. Cuando yo la expulso, ¿verdad? Angélica venía enrollada 5 veces en el cordón umbilical. Varios doctores me lo dijeron luego, pero los bebés se enrollan 3 veces máximo. Ella tenía un cordón de 5. O sea,
no había forma de que ella sobreviviera. O sea, eso fue lo que yo entendí o lo que Dios me mostró después y me dice, usted tiene que entender que ella no iba a sobrevivir. O sea, ese era su tiempo. El tiempo de ella ya estaba predestinado. Entonces, cuando yo la intento, cuando ya la tengo, me la ponen en el pecho y le veo la carita por primera vez. O sea, yo era maravillada. Eso era una locura. Yo digo, eso fue como muy loco porque yo, que he estado al lado de otras mamás que han experimentado lo mismo, que he visto películas, que he visto documentales y demás, en mi proceso de duelo para mi recuperación, cuando usted pare una bebé muerta o un bebé muerto, hay tristeza, llanto y sufrimiento y es lo lógico que suceda, ¿verdad? Pero en mi caso era todo lo contrario. Era un gozo, era una felicidad de verle la cara y cuando me la ponen aquí la veo, yo recordé que cuando yo estaba embarazada mi esposo me decía, esta chiquita, eso de que me molestaba, decía, esta chiquita se va a parecer a mí, decía él. Y le decía, no, esa chiquita tiene que parecerse a la mamá. Pero me acuerdo que yo le dije, vea, gordo, Dios es tan bueno que esa chiquita se va a parecer a nosotros dos, porque cuando usted ve a Angélica, usted me va a ver a mí. Y cuando yo la vea a ella, yo te voy a ver a vos. Eso se lo dije estando embarazada. Cuando yo veo a Angélica aquí en el pecho y le veo la cara, yo solo podía decir, wow, Dios es demasiado. O sea, Dios me escuchó perfectamente, porque Angélica es literalmente la mitad el papá y la mitad yo. Físicamente se parece a los dos, así por partes iguales en su cara. Entonces, cuando yo le veo la cara, yo recuerdo ese momento y yo decía, véala gordo, le decía yo, ella es igualita a los dos, igualita a los dos. Y en ese momento yo me acuerdo que yo la veía y yo no la sentía ni muerta, yo la sentía como dormidita. Entonces yo le acariciaba el pelito y le besaba la frente y le decía cuánto la amaba. Y le decía, Angélica, mi amor, te amo tanto. Y le decía mi amor, le expresaba mi amor a ella. Pero en un momento me la quitan, ¿verdad? O sea, la tuve solo como, yo no sé, yo no creo que ni la haya tenido ni 5 minutos, fue muchísimo menos, pero me la quitan y yo siento donde los doctores empiezan otra vez conmigo, ¿verdad? O sea, yo ya la había parido y había una doctora que era la que me estaba atendiendo y me dice, y yo empiezo a escucharla a ella y escuché el miedo en la voz. Usted sabe que en una voz usted puede escuchar, o sea, usted siente lo que la persona, con solo escucharlo, usted siente la emoción. Y ella tenía miedo. Entonces ella le decía a los demás doctores, es que ya la revisé, volvámosla a revisar. Entonces me dicen, vea mamá, le vamos a hacer un piquete. Yo después pienso, bueno, porque un piquete si ya había parido la chiquita, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, pero con una paz que usted no puede imaginar. Yo le digo, ¿qué es que tengo que parir la placenta? Porque yo ni sabía si tenía que parirla o no parirla, yo no entendía nada. Y me dicen, no, ya salió con la bebé. Cuando en eso llego y le digo, no, ya hagan lo que tengan que hacer. Y yo sentí como un rasguño donde ellos me hicieron el piquete. Y yo sentía las manos de ellos, de ella, ahí adentro, como, no sé, haciendo algo. En ese momento, cuando yo empiezo a escuchar que ellos le dicen a los demás doctores, ya la revisé, ya la volví a revisar, volvámosla a revisar, en ese momento mi espíritu sabía que me estaba muriendo. En ese momento yo sabía que algo me estaba pasando. Pero yo no les puedo explicar. Otra vez vuelvo yo a hablarle al Señor y le digo, y vuelvo a sacar la palabra de Dios y le dije, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temo porque tú estás aquí conmigo. Y era la paz de Dios. Yo no tenía miedo, yo no tenía nada. Era como un estado de paz que ustedes no pueden imaginar. En eso empiezan ellos a llamar, ¿verdad? A llamar a un doctor y empiezan como en, no sé cómo le llamarán ellos, pero a mover a todo el mundo, a llamar al banco de sangre, a preparar la sala de operaciones y me dice, mamá, la vamos a operar, firme aquí, yo firme ahí medio. Me dicen, despídase de su esposo y de su bebé. Le di un beso a Angélica, la besé, le dije, mi amor, te amo, ¿sabes cuánto te amo? Le dije a mi esposo, gordo, nos vemos ahorita. Y mi esposo en el shock que tenía, porque él estaba fascinado. Yo recuerdo y tengo esa imagen tan grabada, porque cuando a él le dan a Angélica en los brazos, él se sienta en una silla y me quedaba diagonal y él la mecía, la chineaba así, la arrullaba, pero con una cara de felicidad que nunca le he visto en su vida. Estaba enamorado, era una belleza, era como si yo estuviera viva. Y yo grabé ese momento. Entonces yo estaba como concentrada viéndolos a ellos mientras ocurría esto. Y cuando él me ve que me montan, él como que él estaba como endiosado con ella, o sea, él estaba solo viéndola. A mí me llevan en la camilla, me suben a otro piso y me acuerdo que entro yo al ascensor, ¿verdad? De un piso a otro y cuando estoy en el ascensor vuelvo a hablar con Dios, ¿va? Porque me encanta hablar con Él. Entonces llego y le digo, Señor, si hoy es el día que a mí me toca irme, yo solo quiero que tú me perdones, porque yo te quiero ver. Pero si hoy no es el día, tú sabes que yo tengo a Derian. Otra vez, mi amor de madre, en el primero que pensó fue mi hijo, ¿verdad? O sea, tú sabes que yo tengo a Derian, tú sabes que yo tengo una familia y tú sabes que ellos me necesitan. Pero si hoy me toca, yo quiero que me perdones porque yo quiero estar contigo.
Y era una paz, o sea, yo no lloraba, yo no tenía dolor, yo no tenía miedo, ni siquiera pensaba en el sufrimiento de haber perdido a mi hija. Entro a la sala de operaciones, entran todos corriendo a atenderme, se me agacha una anestesióloga y me dice al oído, mamita, todo va a salir bien. Y le digo, sí, pero así con una convicción, una fe, y le digo yo, sí, todo va a salir bien, porque Dios está con ustedes y está conmigo y Él los va a ayudar a ustedes a sacarme de aquí. Me meten a la sala de operaciones, me ponen el oxígeno y ahí me quedé. Yo no sabía qué me estaba pasando, o sea, yo no sabía cuál era la emergencia, no sabía qué era lo que había ocurrido. Cuando yo me despierto, al primero que veo es a mi hijo, porque ya había cumplido 18 años. Y cuando yo abro mis ojos, yo recuerdo que lo primero que hice al abrir los ojos fue darle gracias a Dios. Y le dije, Señor, gracias, porque yo sé que estoy viva por ti. Yo no sabía qué había pasado. En eso viene mi hijo, me habla y me dice, ma, ¿cómo se siente? ¿Estás bien? Y le digo, sí, amor. Ustedes saben que cuando sale de una cirugía, pues obviamente usted todavía está medio anestesiado y está medio, ¿verdad? Pero yo recuerdo algo, y es que cuando yo despierto y veo a mi hijo, yo le dije a él, y le digo, pa, yo quiero que usted sepa algo. Nosotros no sabemos por qué nos está pasando esto, pero yo solo quiero que usted siempre sepa que Dios es bueno. Así le dije, recuerde esto, Dios es bueno. Y él me dice, sí, mami, las promesas del Señor son eternas. Angélica era la promesa de él. Angélica era eterna. Angélica se iba a convertir en ese amor eterno que nosotros tenemos. Y eso fue, yo siento que fue Dios poniendo esas palabras en la boca de él. Y esa ha sido también la frase o lo que siempre ha resonado en mi corazón y en mi mente con relación a mi hija, a ese amor que Dios puso en mí y que, como decimos todos, y yo creo que siempre lo tenemos todos en común, lo que hemos perdido un hijo, que ese hijo era un ser de luz tan especial que iba a venir a transformar la vida. Ella vino a transformar mi vida, vino a transformar a mi familia, vino a transformar mi matrimonio y no solo a nosotros. O sea, yo lo pienso así, en mi caso fueron 9 meses, fueron 12 semanas de gestación con José Pablo, pero Angélica no necesitaba más tiempo en esta tierra para transformar vidas. Y no solo la mía, porque a través de ella yo he logrado encontrar a un Dios todavía mucho mayor al que yo tenía. A ese Dios que me restauró, que me levantó. Porque, a ver, no es que todo fue miel sobre hojuelas. O sea, Angélica murió y yo salí al día siguiente para la iglesia a darle gracias a Dios ni a levantar las manos. Eso no ocurrió. Yo enterré a mi hija. Bueno, salgo de la operación, a mí me inyectaban morfina a la aorta. A mí me pusieron unos bloqueos en el vientre porque a mí lo que me pasó en la emergencia fue que cuando yo parí a Angélica se reventó mi útero. Entonces a mí me cosían el útero y era como coser gelatina. O sea, yo estaba teniendo una hemorragia interna. A mí me hicieron una histerectomía. Entonces yo ese día perdí a mi hija, parí una hija muerta. La tuve que parir. Me hicieron el piquete y me hicieron una histerectomía y casi me muero. Cuando me tenían un catéter pegado a la aorta donde me ponían el medicamento, y ese catéter cuando deja de dar el alimento hace la función contraria y empieza a chupar la sangre. Y esa noche, cuando estoy en recuperación, cuando llegan las enfermeras en la noche, en la madrugada, yo estaba bañada en sangre porque estaba haciendo la función contraria. O sea, yo me estaba desangrando, me estaba sacando la sangre por la aorta, y si ellas hubieran llegado 5 minutos después, yo no estaría aquí contando el cuento, porque también me hubiera podido quedar ahí. Aparte de eso, en la operación se me pegó una pestaña en la córnea, se me quedó pegada, yo no sé cómo. Y cuando me intentaron quitar, la doctora me pasó una gasa en el ojo y se me laceró la córnea. A mí me dolía más el ojo que la herida que tenía en el estómago, porque se me laceró la córnea. Yo enterré a mi hija y yo digo, yo solo puedo ver el amor de Dios porque eran los doctores conmigo, los enfermeros, la atención del hospital. O sea, yo no puedo creer o yo vuelvo a ver atrás y yo digo, Señor, ¿cómo me diste tanta gracia, tanto favor, tanto amor en medio de tanto dolor, en medio de los días más terribles de mi vida? Angélica murió un viernes, yo la parí un sábado, yo ya caminaba un domingo y el lunes yo salí del hospital, el martes yo enterré a mi hija. Y ahí empecé yo a caer en la realidad, porque yo siento que uno cae en la realidad en todo este proceso, ¿verdad? Cuando usted entierra a su hijo, cuando usted sabe que ya nunca más lo va a volver a ver. Y ahí empezó mi conflicto realmente, porque yo empecé a pensar, ¿por qué yo tuve que pasar por esto? ¿Por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Por qué mi hija no está?
Señor, y en los por qué, porque yo siento que independientemente de la fe que usted tenga o de la relación que usted tenga con Dios, todos cuestionamos a Dios y lo cuestionamos hasta todos los días. Lo cuestionamos por el jefe que tenemos, lo cuestionamos por la mujer que tenemos, por el marido que tenemos, por los hijos que tenemos, porque no hay plata para esto, porque no hay plata para... O sea, siempre vivimos cuestionando a Dios y lo metemos siempre en todo. Entonces, ¿cómo nosotros cuando perdemos un hijo que amamos tanto no vamos a llegar a cuestionar a Dios? Por supuesto que sí. Todo lo hemos experimentado. Pero entonces, cuando yo entierro a mi hija, entro ya en el túnel, ¿verdad? Ahí entra el túnel mío, ¿verdad? Empiezo al túnel y me empiezo a desesperar porque yo decía, esto es un dolor tan grande que yo no lo puedo contener. O sea, me siento que me voy a morir. Yo sentía literal que me moría. Pero en el caso de, no sé, voy a hablar por mí y que yo soy mamá, yo decía, a mí nadie en la casa me puede ver llorando. Porque si a mí me ve llorando mi mamá, mi hermana, mi sobrina y mi hijo, aquí todo se descontrola. Y entonces yo solo lloraba con mi esposo, porque yo creía que él era el único que me podía entender, porque era su hija, y que a nadie le iba a doler a Angélica como nos dolía a nosotros. Y ese es un error que se comete. ¿Por qué? Porque el duelo es muy personal y todo el mundo lo vive diferente y a todo el mundo le duele. Entonces en mi casa al principio todos estábamos contenidos, nadie lloraba delante de nadie. Entonces éramos como bombas de tiempo, ¿verdad? Y yo decía, no, yo necesito ayuda, yo tengo que buscar a alguien, o sea, esto no me puede estar pasando solo a mí. Y es ahí donde empiezo yo a buscar también ayuda en otras personas. Yo llego a Renacer antes de la cuarentena. Y yo llego a otro grupo de apoyo al que todavía asisto en la cuarentena, en Heredia. Entonces, cuando yo empecé mi proceso, yo estaba en 2 grupos de apoyo. En el grupo de apoyo del hospital, con psicóloga por aparte, porque yo necesitaba poder curarme rápido, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, queremos todo ya. Entonces yo decía, entre más vaya yo a un grupo, más rápido me voy a curar. Entre más lea, entre más haga. Y hasta cierto punto siento que fue así, porque eso era el plan de Dios para mí. Dios quería que yo estuviera en esos lugares y Dios me llevó y puso a las personas correctas en el momento correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo que más anhelaba, siento yo, o me atrevo a decir hoy, era mi recuperación. Él anhelaba que yo encontrara el camino, pero ese camino lo perdí durante 8 meses. Yo iba a los grupos de apoyo, iba a la psicóloga, iba a todo, pero yo todavía no me reconciliaba con Dios. Yo todavía seguía resentida con Dios, tal vez no enojada, porque yo sabía y era consciente de que Dios me había salvado a mí. Yo sabía que Dios me había dado una oportunidad de vida, pero yo no podía entender por qué Él no había hecho lo mismo por las dos. Entonces yo seguía resentida con Él. Entonces yo era como media tibia, ¿verdad? Como que a veces oraba y le decía, Señor, ayúdame, sácame de esto, taca, taca, pero a veces decía, pero ¿por qué me lo hiciste? ¿Y por qué me toca vivir esto? ¿Y por qué yo no estoy chineando a mi bebé? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Durante 8 meses metida en el túnel profundo del dolor y yo siento que mi sanidad no empezó hasta que yo tomé el paso de reconciliarme con Él. Cuando yo tengo ese momento en que estoy cara a cara con Él, en ese momento empieza mi proceso de sanidad. Real, ¿verdad? Bueno, no sé ni qué decir yo, ¿verdad? Qué cosas. La muerte de Mandy fue un instante. Y antes de su partida, solo era felicidad. Ahora la vuelvo a ver así, ¿verdad? Ni me estaba dando cuenta que la vivía, pero hoy la veo y veo plenitud, vida, etcétera, ¿verdad? Para algunos de los padres y madres que sus hijos han partido como los nuestros, pues de las historias son tan diferentes. Algunos hijos duran muchos años muriendo. Y eso me ha enseñado un montón. Y la otra que me ha enseñado mucho es que yo tuve a mi muchacho y me dijo, papá, te amo. Y yo tuve la oportunidad de decirlo. Y eso me estruja el corazón y me hace moverme a intentar ayudar a papás como Emma. Mamás. Rosario, y ahora qué hacen ustedes con todo esto, que bueno, Dios anda detrás de todo esto, ¿y qué hacen? Pues yo creo que de verdad que nos queda una gran tarea, ¿eh? La verdad es que eh, creo que en el momento en que sucede toda esta tragedia, no vemos luz, no vemos más allá del dolor que estamos sintiendo en ese momento. Pero como decimos, los tiempos de Dios son perfectos y poco a poco nos va enseñando el camino. Y creo que la mejor manera de poder corresponder a ese amor que Dios nos ha dado es dar, dar, no precisamente
compartiendo a lo mejor la palabra de Dios o algo así, sino simplemente compartir el amor, que yo creo que es lo más grande que Dios nos ha dado, ¿no? Y somos muy respetuosos en ese sentido porque cuando los papás llegan, como a todos nos ha pasado y lo hemos comentado, pues llegan muy dolidos y tienen fe y la tenían, pues se ve quebrantada en ese momento. Y bueno, cada uno es diferente y a lo mejor hay quien se aferra más todavía a sus creencias y está bien, pero yo creo que lo que nosotros hemos rescatado de todo eso es compartir ese amor y que el amor es universal. Ahorita lo que decía Emma, la verdad, Angélica y cada uno de nuestros hijos, el tiempo que haya sido, no necesitaba más tiempo. Ellos venían a dejar un mensaje de amor y un mensaje que ha traspasado fronteras, como ahorita lo están haciendo, que ha traspasado muchísimos corazones, que ha llegado a mucha gente. A nosotros nos han dicho, pues nosotros no conocimos a Dorian, pero lo queremos y lo hemos conocido a través de ustedes. Y yo creo que esa es la grandeza del amor, ¿no? Yo creo que otra lección que nos ha dejado todo esto es que ahorita recordando un poco, en el funeral de Dorian, en el velatorio, se juntaron diferentes religiones. Había testigos de Jehová, había cristianos, había católicos, había judíos. Los judíos normalmente no asisten a un velatorio por creencias, por cuestiones de su religión, y sin embargo ahí estaban. Yo siempre he trabajado con personas de la religión judía, y ahí estuvieron. Entonces, el, para mí eso es un gran mensaje de que Dios está en todas partes, en cualquier creencia, en cualquier lugar. Dios está ahí. Yo creo que esa fuerza y esa energía que se vivió en ese momento, estando ahí aún en medio del dolor, nos sentimos tan cobijados, tan queridos, tan amados por todas esas personas que traspasaron esas creencias, ¿no? Yo creo que Dios es amor y nos lo ha demostrado. Entonces ahora lo que a nosotros nos queda es compartir eso, extender la mano, extender los brazos, extender eh, nuestro corazón para que llegue a cada persona que lo necesita. Nuestro corazón siempre está dispuesto y yo creo que no importa si no asistimos a ningún templo, si compartimos el amor de Dios, yo creo que con eso es más que suficiente y seremos dignos de ser hijos de Dios. Porque con todo respeto, si estuviéramos en la iglesia todo el tiempo, pero no damos amor y no compartimos nada y criticamos al de al lado, ¿de qué sirve? Eso no quiere decir que seamos buenos hijos de Dios, sino yo creo que el, el ejemplo más grande que tenemos es con nuestro hermano mayor, que ahora yo le digo así, que es Jesucristo, y nos vino a dar un gran ejemplo de amor. ¿Y qué podemos hacer para honrar y honrar a su Padre? Es compartir ese amor que Él nos dejó, esa fuerza tan grande que tuvo al estar con nosotros. Yo creo que, y sigue estando, y vivirá por siempre. Y si Jesucristo vive todavía con nosotros, ¿por qué nuestros hijos no? O sea, de verdad, eso es el ejemplo más grande que puede haber. No existe la muerte, está más allá de todo entendimiento. El amor, no vemos a Dios, no vemos el aire, no vemos, pero lo sentimos, lo percibimos, y yo creo que eso es la fuerza más grande que puede haber. Si yo a Dios lo siento dentro de mí, si yo, como les decía, a Jesucristo lo siento, pues obviamente a mi hijo mucho más, ¿no? Yo desde hace tiempo decía, mi corazón ahora late por dos, de verdad, y toda esa fuerza que Dorian tenía, esa fe, fue transmitida en mi corazón, y desde ahí ahora la percibo, lo concibo, y yo creo que eso es muy importante. Como anécdota, nos recordamos que después de un tiempo, pues él, como les comenté, estudiaba en un colegio religioso y tenía clases de moral, y les hacían obviamente pues hacer algunas cosas de todo tipo relacionado con la fe. Y en uno de sus cuadernos encontramos que decía, dibuja a tu familia como fuera. Él dibujó una iglesia y a Nico y a mí saliendo de la iglesia tomados de la mano. Y él no estaba. Entonces fue muy impactante para nosotros porque decía, ¿por qué todos los niños dibujan a su familia completa? Él no estaba, solamente estábamos nosotros dos.
¿qué quiere decir? Ahí está el camino, ahí está donde ustedes también van a encontrar. Yo creo que este tipo, esta situación que vivimos, cada uno debe de encontrar las piezas que le van a ayudar, las herramientas que le van ayudando. Y obviamente, pues es muy respetable que todavía tienen conflicto con las creencias, con la fe, como se llame. Pero cada uno, si tenemos el corazón abierto, podemos ir sanando. Entonces, para mí era renacer, era esa parte de fe que ahora, como les comentaba, es más fuerte todavía, es, es ese amor indescriptible que ahora compartimos. Yo creo que al principio yo decía, ¿yo qué voy a hacer con todo este amor que tengo? No tengo con quién compartirlo, este amor se va a quedar aquí guardado, ¿o qué voy a hacer? Y ahora la verdad es que uf, lo hemos compartido con muchísima gente, con tanta gente y con tanto amor, creo que es indescriptible, es maravilloso, de verdad. Yo creo que es esa magia de que nuestros hijos siguen presentes en cada uno. Eh, Hace tiempo, cuando yo llegué a renacer, en ese momento, uno de los fundadores de ese grupo, que al que asistimos por primera vez, nos decía, es que los papás que perdemos un hijo tenemos un raro privilegio. Y yo dije, no, o sea, o sea, ¿cómo? No puede ser, ¿no? ¿Qué privilegio puede haber? Con el paso de tiempo lo vas descubriendo. De verdad, no es raro, es maravilloso, es maravilloso el privilegio que tenemos cuando abrimos los ojos, cuando abrimos el corazón, cuando estamos dispuestos. Y yo agradezco, la verdad es que hayamos tenido esa visión, ese corazón, ese entendimiento para poder percibir las cosas tan maravillosas que hay después de ese dolor tan grande. Y yo agradezco profundamente a ese Dios en el que yo creo, que vive en mí, a esos ángeles que no me han dejado durante todos los días. O sea, hay miles de anécdotas que yo podría contar sobre los ángeles que están presentes en mi vida todo el tiempo, a, a a Jesucristo que está, lo repito otra vez porque de verdad está tan cerquita de mí todo el tiempo. Y en algún momento un, un, un hermano evangélico me decía que a veces, es lo que decíamos, a veces no podemos ser tan fanáticos. Me decía, es que ustedes están muy bien, solo les falta tener a Jesucristo en su corazón. Y yo le dije, ¿tú cómo sabes que yo no lo tengo? Claro que lo tengo y lo percibo y lo siento. Ahí fue como un tema, pero después lo entendió y lo aceptó y somos grandes amigos y los admiramos muchísimos. Y yo creo que ellos también son un gran ejemplo de que Dios no se equivoca. Dios no somos elegidos de Él, porque ellos perdieron a sus dos hijos en una trágica partida, pero ahora ellos son cristianos, están a cargo de una comunidad muy grande aquí en México, de una iglesia muy grande, y creo que ese es el camino de cada uno. Yo le dije, mira, ustedes los eligió para esto, a lo mejor a nosotros nos eligió para otra cosa, pero eso no quiere decir que tú tengas más arraigada tu fe o tus creencias y nosotros no. Claro que somos iguales porque todos somos hijos de Dios. Y lo entendió y ahora somos muy amigos y muy queridos. Y creo que es esa parte, entender que todos somos hijos de Dios porque somos hijos del amor. Y como decía Emma, nuestros hijos vienen a transformar nuestras vidas. Dorian, con su partida, transforma nuestra vida, pero no nuestra vida física. Yo hoy lo siento desde nuestro testimonio. Dorian vino a transformar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a partir de su partida uno empieza ya no a verlo, ya no a sentirlo, ya no a abrazarlo, a tocarlo, sino lo empieza a percibir como decía Rosario, como se percibe Dios, como se percibe la esencia, el amor, todo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya son de espíritu. Y recordando en alguna ocasión que fuimos a ver al doctor Alfonso Reyes Subiría, uno de las personas que trajo la tanatología a México, y él al final concluyó con esto que dice, si Dios nos ofrece la resurrección, tú eres creyente, crees en Dios, dice, y si Dios vive en tu corazón, ¿en dónde crees que vive tu hijo? Wow, ¿no? Cuando lo entendí así, lo comprendí, dije, no, sí, tiene razón. Hoy nuestros hijos viven en nosotros, son parte de nosotros, ya que la muerte como tal, pues es nada más un proceso, algo que venimos a experimentar y a vivir. Entonces, hoy, afortunadamente, durante todo este tiempo hemos coincidido con muchas amistades a partir de lo de Dorian,
y podemos decir que tenemos amigos rabinos, pastores, padres católicos, gente escéptica, pero hoy lo vivimos desde otra manera, porque ya no es tanto una religión, ¿no? Más bien, hoy yo muy personal creo que la base de todas las religiones, todas las creencias, todas las filosofías, es el amor, la fe y la esperanza. Y yo me quedo con eso, es lo que Dorian nos vino a enseñar. Entonces, Dorian siempre fue un niño que desde su corta edad, él siempre era feliz dando, repartiendo. Él, una vez que fui a la escuela me decía su maestro, es que la verdad no, le voy a decir algo, pero no se lo diga a su hijo. Le digo, ¿qué? Dice, Dorian es mi alumno consentido, el favorito, dice, porque siempre que él ve la manera como ayudar a sus compañeros. Y la verdad yo creo que es el aprendizaje que Dorian nos deja, el seguir dando. Y hoy que tenemos oportunidad, nosotros afortunadamente a cuestión de días llegamos al primer grupo Renacer que se abrió aquí en Ciudad de México, y realmente fue donde nos sentimos como abrazados, el ver a otros papás, porque yo decía, es que nadie ha perdido un niño, todos han perdido ya hijos adultos. Pero no, el empezar a compartir los testimonios, la esencia del grupo en sí es el amor, no es el dolor, que quede claro, la esencia de un grupo Renacer es el amor y la superación de cómo vamos a salir adelante. No podemos, que sí se llega con mucho dolor, sí, es diferente, pero ahí es donde está esa transformación que hoy logramos hacer del dolor al amor. ¿Por qué? Porque realmente vale la pena hacer ese esfuerzo por nuestros hijos, que realmente hoy nos dejan eso, un aprendizaje. Hoy realmente, como decía Rosario, tenemos la oportunidad de seguir compartiendo. Yo igual decía, ¿qué voy a hacer con todo este amor que era para Dorian? Y el tener hoy oportunidad de poder compartir un abrazo con cada papá que llega a los grupos de Renacer, para nosotros es como la manera de que Dorian siga vivo, siga presente, y ese amor es como una bolita de nieve que sueltan desde la punta del monte, porque va creciendo. Entonces realmente hoy somos bendecidos por el cariño de mucha gente, y realmente al final es eso. Dorian se va, no necesitaba vivir 80, 90 años para lograr la transformación en sus padres, de nuestras vidas, y nos deja esa gran lección de dar. Y es lo que hoy en día continuamos dando, y pues hasta que llegue nuestro reencuentro con él, sabemos que él vive muy cerca del corazón de Dios, y él está ahí junto con todos nuestros hijos, y en realidad esperamos ya que en algún momento continuar dando por muchos años, y ya cuando llegue nuestro día, pues nos iremos con la frente en altos y orgullosos de decir, hijo, te fuiste antes, pero aprendimos lo que teníamos que aprender, y yo creo que cuando llegue a nuestro encuentro va a decir, vientos, papá, salieron adelante. Y realmente yo creo que ahí se cerrará ese capítulo, y colorín colorado. Colorín colorado. Muy a la larga, como dice un buen amigo, pero muy, muy a la larga. Estaba escuchando y pensé, vino a mí, y el Calvario de Jesús fue por amor. Bueno, cuesta mucho comprender que esto es por amor. Y hoy concibo este dolor que alguna vez viví, porque ya ahora el dolor no lo puedo llamar igual, era amor disfrazado. Hasta que encontré para qué era ese amor. No era por qué, sino para qué. Emma, ¿y ahora qué haces? Como te decía, 8 meses sumida en el dolor más profundo, yo perdí la esperanza, honestamente. Yo pensé, y yo lo decía, yo no voy a volver a sonreír. Ya no hay vida después de la muerte de Angélica. Y aún teniendo otro hijo más, aún teniendo una familia completa, pero por un tiempo uno pierde la esperanza. Y reencuentro mi esperanza, como les decía, en un lugar con un grupo de personas en 2 días, que era una sanidad espiritual que necesitaba mi alma. Y ahí me reencontré con el Señor nuevamente, después de 8 meses. Y ese día, en ese lugar, yo dejé todo mi dolor. Es una red a la que hoy pertenezco, que se llama Red Abriendo Caminos. Es un lugar donde no hay religiones, no se profesa ninguna religión. Volvemos al punto y lo comentábamos antes. Dios no habita en templos. Si nosotros creemos que cuando lleguemos al cielo Jesús nos va a preguntar ¿a cuál iglesia iba usted? Yo no creo que Él tome el tiempo para ese tipo de cosas. Él nos preguntará seguramente
si le conocimos, si le reconocimos y qué hicimos por amor a otros, como es lo que hemos encontrado, siento yo, después de haber perdido a nuestros hijos, después de haber vuelto a encontrar el camino, porque por un tiempo obviamente todos nos vamos a perder, obviamente nos vamos a enojar y Dios lo entiende, o sea, Dios entiende mi dolor, entiende mi enojo, entiende mi resentimiento, entendió las veces que le reclamé, que le lloré, no sé qué cosas pude haberle dicho, que Él lo entiende todo perfectamente porque Él es un papá. Y si yo como madre imperfecta amo a mis hijos, si yo como madre, mi hijo puede venir a hacerme una rabieta y al día siguiente me pide perdón y yo lo perdono y no pasa nada, ¿cómo Dios no va a hacer eso conmigo? Y Él hizo eso conmigo, precisamente en ese lugar. Yo recuerdo que yo entré y yo, como me gusta hablarle, ¿verdad? Le vuelvo a hacer preguntas y yo cuando entré le dije, vea señor, usted sabe cómo estoy yo aquí, ¿verdad? Usted ya sabe cómo yo estoy entrando. Eso sí, yo no me voy a ir de aquí sin que usted me conteste 3 cosas. Y yo como sé que usted tiene el poder para contestarlo, yo sé que voy a esperar la respuesta. Y yo le pregunté 3 cosas. Le pregunté, ¿por qué me dices Angélica? ¿Por qué te la llevaste? Y si tú quieres que yo te sirva, porque ahí y volví a hacer la pregunta, ahora me dio risa cuando Manrique lo dijo, porque ahí firmé yo mi contrato con él, ¿verdad? En ese momento. Y yo le dije, si tú quieres que yo te sirva, yo quiero saber a dónde es que tú quieres que yo te sirva. Y en ese tiempo, en esos 2 días, Dios habló a mi corazón y me dio las 3 respuestas. Cuando yo le pregunté por qué se la había llevado, por qué me la había dado, Él me contestó, porque durante muchos años te escuché orando por ella y pidiéndomela. Y sabía que era el anhelo de tu corazón y por eso te la di. Cuando me contestó que por qué se la llevó, solo escuché una frase en mi corazón que decía, porque ella es mía. Ella es mía. Eso fue todo lo que me dijo. Y cuando me dijo que a dónde le quería que le sirviera, precisamente fue en ese lugar, con esas mujeres que estaban sanando a través de el mensaje del Señor, mi corazón. Después de que salí de ahí, inmediatamente me incorporé a los grupos de estudios bíblicos que les cuento. Una semana después, yo ya empecé realmente a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a conocerla. ¿Por qué? Porque yo hablo desde mi experiencia personal, hablo desde lo que yo he vivido, desde lo que Dios a mí me ha mostrado. Y ahí fue donde Dios empezó a formarme y todavía le falta mucho más por hacer conmigo y hay mucho más que tiene que cambiar en mí. Pero Él dice algo que es tan real y es bíblico. O sea, la única forma, dice la palabra, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la única forma en la que yo encontré respuestas a lo que a mí me estaba pasando, a mi proceso, a mi dolor, fue a través de su palabra. Dios me mandaba a mí a que leyera Job. Y yo decía, ¿por qué Job? O sea, yo nunca le había puesto importancia a ese libro. Y me lo leí no sé cuántas veces. Y todas mis respuestas, todas mis preguntas, Él las empezó a contestar a través de la historia de Job. Porque yo decía, ¿por qué a mí? Yo decía, si yo soy buena persona, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué a mí me toca enterrar 2 hijos? Y entonces Job enterró a 10. Y de un solo bombazo, ¿verdad? Todos se le murieron el mismo día. Pero Dios lo levantó, lo restauró y le dio 10 veces más de lo que él tenía. Entonces yo decía, si Dios lo hizo con Job, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Si yo también soy hija de él. Y empecé a ver la sanidad que él empezó a dar en mí a través de su palabra. Todas las respuestas, él las empezó a poner ahí en blanco y negro. Y les quiero leer algo porque hoy Dios ponía esta palabra en mi corazón y Eclesiastés 3:11, que fue escrita por el hombre después de Jesús, más sabio de este mundo, que fue Salomón, dice, sin embargo Dios los hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nosotros en nuestra humanidad jamás vamos a entender el total por qué o para qué Dios permitió que tuviéramos que tener esta vivencia. Pero el simple hecho de que hoy estemos aquí hablándole a un montón de personas a través de esta plataforma que es mundial, significa que nuestros hijos, mis hijos que fueron bebés, los hijos de ustedes que fueron niños, adultos, vinieron con un propósito. Yo hoy sé que mis hijos, esas 12 semanas y esos 9 meses, fueron gestados con propósito. Yo sé que mi hijo mayor, que me fue dado en una etapa de mi juventud, en otras condiciones, ya había
sido puesto en el corazón de Dios, porque dice la palabra que nosotros fuimos pensados antes de la fundación del mundo. Entonces todos mis hijos y yo fui pensada en el corazón de Dios antes de que Él fundara el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer que todo lo que a mí me ha pasado, hoy lo puedo decir desde el amor, obviamente, después de 3 años y de un largo proceso que he llevado, pero también un largo proceso que he querido sanar, que he querido restaurar, porque todo eso se trata de voluntad. Dios nunca va a hacer nada a la fuerza. Dios nunca nos va a llevar por un camino a la brava, como decimos los ticos, ¿verdad? Él simplemente nos va a ir mostrando, nos va a mandar una persona, nos va a mandar una señal, nos va a mandar, y Él nos va poniendo como lucecitas, y usted es el que camina, pero usted es el que decide si se queda ahí o si usted quiere caminar. Entonces yo un día le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero tener esta tristeza tan profunda, yo ya quiero encontrar de nuevo el color a la vida, quiero volver a sonreír, quiero volver a disfrutar con mi familia, quiero poder ayudar, quiero poder servir. Entonces empecé a prepararme en los estudios bíblicos, a leer, y dentro de los grupos de apoyo a los que yo asisto, he podido ayudar a muchos papás, he podido abrazar a otras mamitas que como yo han perdido bebés, y hoy estoy en 2 grupos de apoyo. Le ayudo a doña Emilia en Heredia, en el grupo de Heredia. Tenemos un chat por WhatsApp donde habemos más de 45 mamitas que hemos perdido bebés y que estamos 24/7. O sea, yo estoy 24/7 en el chat. Y si alguien siente algo, piensa algo o quiere expresar una emoción y está empezando a caminar en el proceso de duelo por donde yo ya pasé y por donde a veces también me vuelvo a devolver, porque este proceso es así, yo sé que le puedo decir y le puedo apoyar, sé que le puedo llamar. La gente que me conoce sabe que si ellos conocen a alguien que está pasando por lo mismo, tienen toda la libertad de llamarme, de darle mi teléfono y que yo voy a estar ahí. He visitado papás que se les han muerto hijos también grandes, y solo los que hemos perdido un hijo sabemos el dolor que esa familia está cargando. Y cuando nosotros abrazamos, cuando nosotros decimos que lo sentimos, realmente lo sentimos con el corazón, porque sabemos ese vacío que se está generando ahí y ese sufrimiento que está en ese lugar. Pero Dios, yo siento, o lo creo hoy así, que Él mandó a mis hijos con ese propósito, con un propósito especial para mí, para mi familia, porque hoy yo vivo mi relación con Él de una forma muy distinta a la que vivía antes. Mi familia conoce a un Dios diferente y tiene una relación personal con Él, y los que no ya vienen de camino. Pero nosotros hemos decidido, o yo decidí servirle a Él. Entonces hoy en mi casa tengo un estudio bíblico donde llegamos personas de todas las denominaciones. En mi casa llegan evangélicos, llegan católicos, y lo único que hacemos es leer la palabra, la Biblia, la compartimos, la estudiamos por medio de esta red. También tenemos el estudio bíblico por vía Skype. Entonces hay personas también en otros países que compartimos la palabra de la misma forma, de diferentes religiones. Entonces hay personas que están en Estados Unidos, en República Dominicana, en Guatemala y aquí en diferentes partes de Costa Rica. Entonces hoy, cuando yo veo que mi tiempo no me alcanza, ¿verdad? Porque ya no me alcanza mucho, pero yo le pido al Señor que me lo multiplique. Y yo me pongo a pensar, esto era el plan de Dios para mi vida. No era que yo estuviera chineando una bebé. Él quería que mi tiempo fuera para servir, para repartir su palabra, para hablar de lo que Él ha hecho en mi vida, para levantar otros papás, para ayudar a otras mamitas y papitos que han perdido bebés. Porque el duelo que me tocó vivir a mí es uno de los duelos, siento yo, más marginados que hay en esta sociedad. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo te dice, no, pero es que, bueno, menos mal que se le murió en el vientre y que no fue de tal edad. Pero es que usted tiene otro hijo. Pero es que por lo menos usted no tiene recuerdos. Nosotros teníamos un mundo planeado. Teníamos esperanzas, teníamos sueños. Ahora vivimos de añoranzas, de lo que no pasó, de lo que no vivimos, de ese papá y esa mamá que no escucharon a ese bebé llorar, que no escucharon a ese bebé hablar. Entonces yo hoy del amor que mi hija me dejó o mis hijos me dejaron, yo vivo mi dolor y obviamente ya no, como dice don Manrique, ya no es un dolor como el que yo viví al principio. Ahora es un dolor, yo lo digo así, es un dolor con esperanza. ¿Por qué? Porque yo sé que el día que yo me muera, yo ya tengo imaginado como la escena, ¿verdad? Entonces yo me imagino entrando al cielo y a Jesús abrazándome y los 2 enanos corriendo a abrazarme, pero como bienvenida, locos. Mamá. Eso es. Entonces ya a mí ni siquiera la muerte me asusta. O sea, porque yo sé que el día que yo me muera, yo voy a ver a mis hijos. Ahora, yo le digo al Señor, Señor, tú sabes hasta cuándo me toca aquí. Y yo
ya tengo otra lista de anhelos, porque antes era Angélica, ahora los anhelos, yo le digo a mi hijo que son mis nietos. Entonces yo le digo, el día que yo tenga nietos me lo vuelvo loca. Él está aquí, se acaba de sonreír de una manera, bueno, mamá ya verá qué hace. Y yo, ni novia tiene todavía, pero bueno, yo igual estoy orando por la esposa y los nietos. Y ese es el anhelo que hoy guarda mi corazón, pero lo que hoy se lleva mi tiempo definitivamente es el Señor, y definitivamente es el poder ir y ayudar a alguien más, porque lo que decían ustedes, ¿qué voy a hacer con todo este amor que me quedó? Con todos estos brazos que querían abrazar a alguien y que ya no lo pueden abrazar. Bueno, ahora me toca abrazar a otros papás. Ahora me toca decirle a alguien que está empezando a caminar en esto que sí se puede volver a sonreír, que se puede volver a disfrutar, que el dolor no se va a ir, porque siempre va a quedar ese vacío, siempre va a estar. Pero en mi caso personal, yo siento que mi vacío lo empezó a llenar Dios con todo este montón de cosas que tal vez hoy yo puedo hacer, ¿verdad? Sí, yo pienso que lo llena el amor. Y el amor. Ok, nos hemos extendido un poquito con respecto al formato que queremos trabajar, que era 1 hora, pero ha valido la pena, ha valido el tiempo. Espero que todos los que nos escuchan lo sientan así. Les voy a pedir, compañeros Chayito, Nico, que nos hagan un cierre y empezáramos a cerrar el programa número 14. Chayito. Bueno, yo creo que lo más importante, yo creo que todos coincidimos en lo mismo, es el compartir el amor. Yo creo que ese amor que Dios nos ha brindado desde un principio es el compartirlo con otros papás y mamás, y ahora por este medio decirles que no están solos, que los abrazamos con el corazón, que si en este momento su relación con Dios está fracturada, está en un stand-by, no se presionen, llegará el momento de esa reconciliación poco a poco, y si no la hay, bueno, está bien. Yo creo que cada uno tenemos nuestros tiempos, y como decimos los tiempos, y estamos confirmándolo cada uno, que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces llegará el momento en que llegue esa reconciliación, y ojalá, y como en mi caso, sea mucho más fuerte de lo que era antes, ¿no? Yo creo que ahora, es, como les comentaba, es un regalo que nuestros hijos nos dejan, es el verlo ya todo desde el corazón, con esa fuerza invisible que nos ha dado el poder del amor. Yo creo que eso es lo importante, y es la base de cada religión y de cada creencia. Está el amor en todo. Entonces yo creo que es importante eso. Tómense su tiempo, no se presionen, está bien. Eh, a veces los jueces más duros somos nosotros mismos. Dios no nos juzga, Dios no nos pide tiempo, Dios no nos pide que regresemos, Dios no nos pide el arrodillarnos frente a Él en el momento en que no queramos. Cada uno tiene su tiempo, y yo creo que eso es lo importante, el saber que podemos tener esa comunicación, que a Él le podemos decir todo lo que nuestro corazón sienta, así reclamos, así sea enojo, así sea eh, lo que ustedes sienten, ese coraje, ese resentimiento que tenemos en un momento porque sentimos que no fuimos escuchados, o que fuimos olvidados, o que Dios se volteó por otra parte, ¿no? Yo creo que ahí está el amor. Yo creo que para los que creemos es algo que la experiencia que vivimos y que vivieron nuestros hijos era solamente de ellos. Yo creo que eh, para mi forma de ver, Dios no tuvo nada que ver en ese momento. Dios estuvo después para cobijarnos, para abrazarnos, para sostenernos y guiarnos en un momento, el volver a compartir ese amor. Cada uno tenemos un tiempo, y bueno, pues los abrazo desde mi corazón. Les mando mil bendiciones, y ojalá estas palabras puedan fortalecer un poquito el dolor que en este momento sienten. Gracias. Okay. Yo creo que desde nuestra experiencia vivencial, hoy podemos comprobar que el amor, la manifestación más grande de Dios, está en el amor de nuestros hijos. Y realmente, de alguna manera, si sentimos a ellos que están presentes en nosotros, yo creo que es parte también son parte de Dios, de esa manifestación. Y esa es la experiencia que hoy nos quedamos de vivir, de vivir la vida, darnos oportunidad de volver a vivir la vida, pero ya de otra manera, ya más vivencial, más de sentir, ya no tanto apegada a la parte física.
La verdad, Dorian, yo creo que con su partida nos deja un gran regalo, y es el poder compartir el amor de él y de Dios. Sentimos que nosotros hoy en día compartimos su amor, pero como es parte de Dios ser hoy, pues estamos compartiendo todo, todo junto. Entonces, la verdad, sí, hay que darnos oportunidad de vivirlo. Si sientes, yo igual, al principio le decía a Dios, qué injusto eres, ¿por qué te llevas a un niño? Al principio pues no entendía, pero hoy lo entiendo, que la vida de Dorian era llegar, estar 11 años y decir, papá, mamá, adiós. Ahí les dejo un camino de posibilidades. Afortunadamente lo hemos recorrido al principio con mucho dolor, pero hoy en día lo vivimos en el amor, y yo creo que nos quedamos con esa parte, pero para llegar al amor hay que vivirlo desde el dolor y a todo lo que da, porque no se puede llegar al amor si no inicias en el dolor, en ese proceso. Gracias, esperamos que les pueda ayudar nuestro testimonio. Un abrazo para todos los países de América, y pues aquí estamos. Gracias. Gracias, chicos. Emma. Bueno, yo los abrazo de acá a todos los que nos escuchan y como hemos dicho, para ese momento de reconciliación hay un tiempo y como decían los amigos, Dios conoce el tiempo y Dios sabe en qué momento nuestro corazón o vamos a nosotros querer volver a ese. Él siempre va a estar ahí, Él no se va a ir, Él no se ha ido, y Él siempre estuvo con nosotros cuando nos dieron la noticia, cuando hemos llorado durante las madrugadas, cuando hemos sentido tanta culpa, tanta rabia, tanto enojo. Él siempre está ahí y Él siempre nos ha abrazado. Posiblemente tal vez en esos momentos no lo hayamos sentido o hayamos querido tal vez ni siquiera sentirlo, pero eso no quita de que Él haya estado ahí y que Él siempre va a esperar por nosotros, porque ese es el amor que Él tiene para sus hijos. Yo desde mi experiencia personal sé, y yo un día le decía al Señor, pero ¿por qué yo me saqué la rifa completa? ¿Verdad? Y yo ya después, ¿verdad?, de mis reclamos, un día decía, Señor, de verdad que eres bueno, me dejaste experimentar todas las etapas. O sea, yo soy mamá en esta vida, tengo un hijo, lo he visto crecer, me dio un buen hijo. Perdí un bebé de 12 semanas de gestación y entiendo a aquellas mujeres a las cuales les dicen, pero es que no era un bebé. Claro que sí era un bebé, había un corazón que latía, hubo una prueba de embarazo y en ese momento nosotros nos convertimos en madres, en el momento en que sabemos que estamos embarazadas. No es cuestión de días, no es cuestión de meses, es que somos madres. Pudimos escuchar un corazón, pudimos ver un positivo. Tuve una hija que nació muerta, que estuve a punto de llegar a la meta y llegué con los brazos vacíos. Entonces entiendo a aquellas que llegaron igual que yo a la meta solas, sin un bebé. Entiendo a aquellas que han podido o que tuvieron que enterrar un bebé después de unos días de nacidos. Y también entiendo a aquellas que tienen el anhelo de ser madres y no pueden, porque perdí la posibilidad biológica de volver a ser mamá. Y Dios sabía, porque me conoce tanto, que yo hubiera seguido intentando ser mamá. Y quién sabe cuánto tiempo hubiera querido otro hijo, aunque Angélica no estuviera. Porque Él sabe que yo hubiera creído que Él tenía el poder para poder que yo volviera a ser mamá. Y un día mi hijo me dijo algo tan cierto, porque cuando un hijo muere, nos empezó la loquera de que si por qué no adoptábamos, ¿verdad? Porque teníamos que darle a alguien ese amor. Queríamos un bebé en la casa. Y un día Derian, porque yo sé que Dios lo usa mucho también, y gracias a Dios él, después de 2 años, también se reconcilió con el Señor. Y Dios lo usa y Dios me habla a través de él. Y Derian me dijo algo que me hizo recapacitar, porque él me dice, mami, ¿usted no entiende que si Dios le quitó el útero es porque tal vez usted no tenía más por qué ser mamá? Usted ya es mamá. Y entonces yo entendí y empecé a recapacitar y dije, bueno, es que yo estoy queriendo hacer otra vez en mi carne lo que yo quiero hacer. Y tal vez Dios, el plan que tiene para mí es otro. Y entonces hoy veo el plan de Dios y mi tiempo repartido en muchas otras cosas más y entiendo el por qué yo hoy estoy aquí. Y quiero decirles que sí hay esperanza, que sí hay esperanza de volver a estar y de sentirse bien. Y que habemos muchas personas y que Dios siempre va a mandar a alguien para consolarte, va a mandar a alguien para abrazarte y va a mandar a alguien para decirte que te ama, porque Él te ama. Aunque nosotros sintamos a veces que no es así, pero Él nos sigue amando y nos amará siempre. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Emma.
Quiero contarles entonces que se pueden comunicar con nosotros a través de varios medios. En el correo electrónico abrazosdeesperanzas@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Abrazos de Esperanzas Podcast. Y tenemos un número de WhatsApp que nos pueden enviar lo que ustedes deseen al más 506 86 84 27 45. Todos los programas que hemos grabado se me han hecho maravillosos. Si me piden definir con una palabra, voy a decir solamente ternura, amor, quizá profundidad. Dije 3. Y me tomo algo que dijo Rosario, que es: no conocí en vida a sus hijos, pero sí los conozco. Y el amor pasa más allá del tiempo, y eso lo agradezco. Estamos en Abrazos de Esperanzas, donde queremos vivir en el amor, y eso es lo que hacemos. Cuídense mucho, un gran abrazo para todos.